Cuando jugamos al pádel intentamos minimizar los errores todo lo posible y de hecho esto es uno de los motivos por los que perdemos partidos. Hay partidos que sales de la pista diciendo no me han ganado sino que lo he perdido yo. Hoy estamos en un clinic de Padel NBA y vamos a utilizar alumnos reales y juego real para explicaros algunos conceptos básicos. Son básicos pero muchas veces no los utilizamos, así que quédate hasta el final. Tenemos un tutorial táctico muy interesante con cámaras en diferentes ángulos para que podáis entender bien todos estos conceptos. Equipo, os cuento lo que vamos a hacer en esta pista. Jugaremos un tiebreak. Bueno, vamos a jugar muchos tiebreaks, ¿vale? En el primero de ellos el objetivo va a ser conseguir minimizar el número de errores, ¿vale? Ya habréis visto que muchos de los temas que hacemos es tratar de ver cómo jugar en cada momento del partido. Entonces, en este primer tiebreak, si cada vez que yo fallo una pelota contra la red, vuelvo a cero. Es decir, voy ganando 5-2, la tiro a la red, vuelvo a cero, ¿vale? El motivo de poneros el primer error sobre la red es, si yo soy capaz de meter la pelota al menos al otro lado de la red, el porcentaje de pelotas que entran es radicalmente mayor, simplemente porque la puedo tirar a la lateral, la puedo tirar a la pared de fondo, obviamente, pero el primero de los objetivos es superar la red y segundo, muchas pelotas que se van a veces nos las pueden volear, nos la pueden salvar, si la tiro a la red no. Entonces, si minimizamos los errores a la red, solo contando los demás, vamos a tener muchísimas más opciones de al menos poner la bola y que el otro la pueda llegar a fallar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuántas veces habéis vuelto a cero? 4 o 3. Los otros 3 seguro. 2 o 3 por lo menos. ¿Y habéis sido consciente de los errores que habíais cometido? O sea, después de hacerlo, ¿habéis sido consciente del error? Sí, claro. ¿Queríais ser conservadores y aún así habéis fallado? Sí, vale. tal cual. Vale, ok. Con un 5-0 ya me dirás tú a mí. Bien, a unas sabiendas de que quieres ser seguro, a unas sabiendas de que es una bola importante en un tiebreak que no quieres fallar, cometemos errores. Lo que vamos a revisar no es si los habéis cometido por asegurar demasiado, sino por saber si la decisión era la correcta. Porque cuando tú juegas sobre una zona de confianza, radicalmente aumenta el porcentaje, ¿vale? Eso es lo que queremos saber. ¿Era la zona correcta? Bueno, mala leche, fallo de ejecución. ¿No era la zona correcta? Teníamos alta probabilidad de cometer error. ¿De acuerdo? Vamos allá. Aquí fijaos. Juegan bandeja, globo, bandeja. Levanto otra vez globo, globo corto. ¿Vale? En principio es un fallo de ejecución o fallo de concepto. ¿El globo? Es el globo Creo corto. que no hemos hablado porque no habían subido del todo y no hacía falta hacer otro globo ahí. Estaban en mitad de pista. Mirad. Mira dónde está. ¿Lo veis ahí? Claro. Os voy a quitar esto. De concepto sería. ¿Vale? A ver, primero de los conceptos que quiero que os llevéis hoy. Bien, tenemos dos dianas. La corta, ¿vale? La primera de las dianas y la larga, el globo. ¿Sí? ¿Cuál es más fácil de usar? La corta. La corta siempre, ¿vale? Salvo que sea, mira, es que se me da muy mal la chiquita, se me da fatal la chiquita. Mira, Manu, es que estoy en movimiento, en dinámico, me viene incómoda, pero yo ahí lo veo bien plantado. La más cómoda sería jugar chiquita, ¿vale? Más aún porque estamos metiendo presión al otro que no la quiere tirar a la red. Ahora, se me da muy bien el globo, me llamo Fernando Velasteguín, tira el globo si quieres, ¿vale? Entonces, en este caso, parece, y tal y como está la ubicación, que si el jugador, en este caso, jugador de rojo, es capaz de dar la información de mitad, cantar mitad, una chiquita que no tiene que ser perfecta, entra fácil y ahí tenemos opciones, ¿vale? Entonces está en el límite. También es verdad que la pelota estaba suficientemente cómoda como para tirar un globo, ¿vale? O sea que está en el límite entre el error de concepto y el error técnico. Mala suerte, ¿vale? Quedó corto. Y ahí, cuidado, porque esa pelota siempre es del rematador, nunca del jugador de volea de revés, ¿vale? Siguiente punto. Jugará con segundo servicio. Esto ya nos da información, ¿eh? Segundo servicio, ¿vale? Ok. Ahora empezamos de cero. Sí, esa es la primera vez. Empezar de cero. Está perfecto. Aquí es interesante. Mira, cuando la pelota viene del revés, porque viene del revés, Sí. en principio, el jugador del paralelo está en el paralelo. La tuya es la volea de derecha. El centro es de este jugador. Y aquí rezamos si la cuela, porque hay bastante poca probabilidad, ¿vale? Entonces, por eso también es importante decirle a nuestro compañero dónde vamos a sacar. Voy a sacar a la lateral, quédate la paralela. Porque si aquí el jugador le pega mal el revés, le pega tarde, la bola sale paralela.
¿sí? Y ahí es donde tienes que estar. Sí que es verdad que no estabas en la posición más intensa como para estar atento, ¿vale? Ahí sí puedes estar un poco más intenso, mejor. Y esta es del jugador que tiene la volea de derecha. Es que bueno, la tiene ahí, ¿no? Sí, la tiene ahí. La foto, Hay un extra y es que lo normal cuando tú entras a esa volea de derecha, o sea, de revés, es que la cambies de dirección. Que con lo cual, cagada todavía peor, porque, claro, la bola viene para acá, este vuelve a correr para el otro lado. ¿Cómo se soluciona esto? Hablando antes de sacar. Antes de sacar, tengo que decirle a mi compañero, voy a jugar allí o allá, ¿vale? Vamos a otro concepto que os va a ayudar mucho y que es muy sencillo. ¿Dónde hay espacio ahora? Señaladme los dos espacios que veis para poner pelota. ¿En el cruzado dónde? El centro de los dos. En el centro. Pero en líneas generales, digamos que el cuadrado del jugador de drive está libre. Sí. El fondo del jugador que está en el lado del revés está libre, ¿no? Tenemos las dos opciones. Siguiendo la norma que os he puesto antes, de decir, la primera diana es la que vamos a intentar buscar primero, ¿dónde deberíamos dirigir el resto? Luego paralelo O chiquita. chiquita. ¿Cuál primero? Chiquita, ¿no? Chiquita al drive. De hecho, en este instante ni siquiera sería chiquita. Sería por abajo al cruzado. Cuanto más tiempo pasa hasta que llega a la red, si ya se nos pega mucho, ya no hay ni chiquita ni hay hueco. Ya solo nos quedan los huecos de fondo. Opción 1, opción 2, ¿vale? Dentro de la opción 1 ya podemos decir 1 bis, aquí al revés, ¿vale? Pero ¿lo tenemos claro? Vamos a ver dónde elegimos restar. ¿Vale? Elegimos la opción más complicada, que es levantar un globo al jugador de paralelo. Si entra es muy buena, pero si no entra, acabamos de regalar ángulo de ataque a un jugador que está cerca de la red. ¿Vale? Por eso de primeras solemos decir, oye, métete en la cabeza, la memoria RAM que es cortita, si viene difícil el primero, por abajo, donde puedas, pero por abajo. Que me la gane de volea, pero no se la regalemos de globo, porque un globo corto tiene 1000 cosas para hacernos. La volea, más difícil, y mucho más si le juega al cuerpo. ¿Entendió? Y ahí fijaos, nos atacan, bola a los pies, intento otra vez levantar globo. Otra vez globo, peor. Se la dejo más regalada. Chao. ¿Vale? Peor globo, peor globo, peor globo, hasta que se va fuera. Bien, entonces, ya es suficiente información. Vamos a ir a practicar lo siguiente. La primera, busquemos la diana más corta. No pongamos la diana larga, vamos a la diana corta. ¿Correcto? Segundo, ¿estoy incómodo? Juego raso, o al centro de la pista, o al cuerpo. Y tercero, un trabajo mental para todos. Antes de sacar, digamos a nuestro compañero dónde vamos a sacar, para repartirnos la tarea de tapar la pista. Son 3 cosas. ¿Lo hacemos? ¿Cuántas veces habéis vuelto a cero esta vez? Una en un resto y El resto mío, sí. O sea, hemos tenido menos errores que en el anterior. ¿Sí? ¿Habéis sido conscientes de los motivos? Vale. Ese es el proceso. Poco a poco deberíais ir teniendo menos errores hasta llegar a un momento en el que no se falla contra la red, ¿vale? Bueno, ahora un buen primer servicio, pelota fuera. No lo considero malo, es un buen saque, ¿vale? De momento no es un error vuestro. Jugará con segundo servicio, esto ya es algo importante. Vale, saca la lateral, bien, juega por abajo y bien elegido. Fijaos la diferencia, antes era un globo sin pared, el que yo estaba diciéndote que había quedado corto, ahora es con pared. ¿Qué diferencia hay? El globo con pared es mucho más sencillo para jugar globo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la pelota viene hacia adelante, está como blandita, entonces muy buen globo, muy bien hecho. Suben a la red. Mala leche. Se fue. ¿Error táctico? No. Ya está, te has equivocado. Mala leche. Ay, no somos máquinas, ¿vale? Pero ahí la confianza de decir, era lo que tocaba y era lo que tenía que hacer, ¿vale? Una cosa. Ahí, Ricardo, si sabes que va a sacar a lateral, que tiene riesgo para ti, ¿eh? Tú tienes que estar más atrás y más al centro. ¿Sí? Atrás y al centro para que tu compañero vaya directo a tapar la paralela, porque fíjate que ahí ya había tirado el paralelazo, ¿eh? Jugará con segundo de nuevo. Vamos a ver qué proponen. Ahí me la pega el cristal y se queda. Mira qué leche. Si puedes, entra antes. Ese resto entra por ella lo antes posible, porque además así le robas tiempo para jugar Además paralela. era paralela, porque me he dado cuenta que tarda en subir Claro. y era otra vez paralela. Nota mental, lo normal con australiana no es sacar a la lateral, lo normal es sacar a la T, ¿vale? En este caso nos ha salido bien, pero por el mismo precio puede pasar algo diferente, ¿vale? Vamos a ver el primer servicio. Jugará con segundo. Chicos, primer servicio, primer servicio, ¿vale? Primero de todo, la devolución. Bien, corriendo algo de riesgo, pero consigues abrir el ángulo, ¿vale?
bien esta pelota paralela, ¿vale? Para no volver, porque si hubiera jugado para el otro lado hubiera abierto la pista. O sea, por ahora tácticamente muy bien. Ahora, en esta pelota, ¿qué opciones tenéis? ¿Qué opciones tenéis, Ricardo? Al rincón de la derecha o paralelo al mío. Vale, tienes la opción de, por hacerlo fácil, opción de globo u opción de abajo, ¿vale? Va en función de cómodo te sientas, ¿vale? Pero la pelota es como para hacer dos cosas. Una chiquita ahí sería buena al medio o un globo. Decides tirar un globo y además por el centro muy bueno. Perfecto, de momento vamos bien, ¿ok? ¿Qué opciones tiene el jugador que hace bandeja? Dices paralelo. Claro, pero es que paralelo este jugador está adelantado. Si no la tiras perfecta, si va profunda, volea paralelo y te encuentra el hueco. Si se la tiras a los pies y no es perfecta, te la vuelca y te presiona y te encuentra el hueco. Luego nos queda la lateral, que ya me habéis dicho, que está guay, pero si te llamas LeBron es fácil, o Sancho, si no, sufres. ¿Qué pasa? Claro, a eso llegaremos. Claro, pues es lo que te digo, que te lleva mucho tiempo. Imagínate que ahora dices, vale, la juego paralela y este tío está aquí atrás. O sea, paralela, como no toque lateral, es una derecha, que nos hacen la derecha en paralelo y nos encuentra en el hueco. ¿Sí? Luego tampoco era la mejor opción si no la hago perfecta. La mejor opción, donde lo habéis hecho, bien, pero las pelotas tienen nombre y apellido. ¿Vale? Toda pelota tiene un nombre y apellido. El nombre es por el centro, el apellido es la velocidad. Y eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. Por el centro, pero lento. Lento y corto. De tal manera que la bola hubiera quedado como por ahí. Pero claro, si sale mucho, chao. Luego, y hay un concepto más que quiero que veamos antes de terminar, ¿vale? Y antes de ir a la pista porque me ha parecido interesante. Esto lo tenemos claro, ¿no? Sí. Nombre y apellido en cada tiro. ¿Sí? Bien, primer servicio. Bien cambiado el paralelo. Vale, esta era la jugada. Sensacional. Siempre os critico, pero aquí lo tengo que poner en valor porque lo habéis hecho muy bien. Vale. Desde el punto de vista del que ataca, juega una chiquita, mira, pam, chiquita y se mete. ¿Está bien? Sí. Está perfecto, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que debería haber sucedido? Que suban los dos. Esto es una oportunidad que aprovecha muy bien aquí el jugador que tiene la pelota. O sea, ¿quién defiende ahora? ¿Tenemos claro quién defiende? Sí. ¿Quién? Rojo defiende. Negro ataca, sube. Pero aquí hay un espacio tremendo. ¿Dónde está la primera de las dianas? Por delante. ¿Dónde está la segunda de las dianas? Podría haber estado por encima del paralelo. O sea, estará el jugador talentoso o un poco aguerrido que la tiraría paralelo. ¿Qué habéis hecho? La ponéis aquí abajo. Neutralizada la jugada. Para lo bueno y para lo malo. ¿Lo entendéis? Un tío me ataca al que está más lejos. Puedo atacar al que está más cerca. ¿De qué depende la situación? De quién ataca y quién defiende. Quién domina y quién es dominado. ¿Lo habéis entendido? Ahí muy bien porque visión periférica, veis que viene uno, cambia al otro lado. Y es por eso que debemos subir en pareja si se puede. Este concepto es muy importante. Todo esto luego nos lo das por escrito, ¿no? Para Sí, lo tenéis grabado. Arriba de yo. Bueno, equipo, espero que después de ver el vídeo, que ya sé que es muy fácil verlo así como a toro pasado, ¿no? Sobre el papel, es muy fácil. Viendo los vídeos, imaginaos que esto nos pasa viendo pádel profesional, que lo vemos y parece fácil. Luego cuando vamos a pista no es tan sencillo. En cualquier caso, déjame aquí debajo cuál de todos estos consejos ha sido el más interesante para ti, el que crees que te puede encajar o que te pasa con mayor frecuencia cuando juegas. Suscríbete al canal, compártelo con tu colega que siempre te falla la pelota de resto y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.